tengo a mi derecha a Daniel Goebel, un aplauso muy grande. Y acá, más cercana a mía, a Alejandra Camilla, un aplauso enorme para ella. Bueno, el título de esta charla es El Sur, Borges y después, una conversación, por lo cual vamos a ser estrictos y vamos a conversar. Primero vamos a lo anecdótico, si se quiere. ¿Cuándo leyeron por primera vez, no a Borges, cuándo leyeron por primera vez El Sur? Por ejemplo. Yo leí primero cuando tenía 14, 15 años en el colegio, La casa de Asterión, y que me encantó. Y Utopía de un hombre que está cansado. Y eso me partió la cabeza y ahí fui a buscar todo lo que pudiera. Y en ese momento El Sur no me gustó tanto como me fue gustando y me gusta cada vez más. Esa fue la primera. ¿Y eso a qué edad fue más o menos? 14, 15, eso sería en el año 80. Bien. ¿Daniel? Yo debo haberlo leído un poquito antes, pero en contratapas. La contratapa de Crónicas Marcianas, o sea, 11, 12 años. Y después algo similar. Creo que La casa Asterión era una antología que daban en la escuela secundaria. O posiblemente El Sur, porque obviamente las antologías que se pone de un autor, el cuento más fácil de leer, y efectivamente La casa de Asterión y El Sur son cuentos en apariencia fáciles. Digamos, si tenemos que decirlo, no son los cuentos donde se funda la gloria del Borges borgiano. Claro. Podemos después hablar del Sur, por supuesto, pero son textos didácticos. Borges era un cuentista hiperdidáctico. A mí me pasó lo mismo que Alejandra, unos 30 años antes, pero también me pasó, sí, también me pareció, digo, yo era consciente de la fama de Borges y no lo había leído, y cuando lo leí dije, pero esto no es gran cosa. De hecho, creo que era una antología de cuentistas latinoamericanos. Y cualquiera de los cuentos que estaban ahí, no recuerdo qué autores, me pareció mejor. Y sin embargo, el proceso de lectura de Borges, lo que me produjo a lo largo de los años, fue la anulación del resto de los nombres. Por lo tanto, el maten a Borges es muy importante para un escritor en algún momento de su vida. En un ratito voy a volver a eso. A propósito de lo que dice Daniel, que parece que El Sur es un cuento introductorio, que siempre es una palabra compleja, ¿qué significa introductorio a algo? Pero pongámosle el elemento didáctico, ¿no? Y pongámoslo en comparativa, por ejemplo, con Tlön Uqbar Orbis Tertius o con la Biblioteca de Babel. Yo otro día decía... a veces con mis alumnos trato de desafiarlos a spoilear la Biblioteca de Babel. No hay modo de spoilearlo, ¿no? Porque el elemento narrativo está perdido, está desintegrado. En cambio, en El Sur uno puede spoilear, no sabemos si todos lo leyeron, pero uno puede spoilear eso. En ese sentido, les quería preguntar si lo ven un cuento, más allá de las complejidades que vamos a ir analizando, lo ven un cuento interesante para alguien que dice, no, Borges, la verdad que es muy difícil. No, hay que ser muy erudito para leerlo. ¿Ale? No, esa es la idea que me gusta combatir, y pensaba en eso desde que plantearon a ver si les gusta la imagen o no. Porque hace poco en una feria me preguntaban cómo acercar a los jóvenes a Borges. Y no sé, yo decía, habría que obligarlos a leerlo, como es imposible que no los deslumbre. Pero también desacralizar la imagen del modo que sea, más allá del gusto estético, ¿no? Bienvenido, si sirve para acercar a los jóvenes, ¿no? Y me olvidé lo que me habías preguntado.
No sé. Si crees que es un texto que para quien se quiera acercar a Borges puede llegar a ser una puerta de ingreso a su literatura. Es que es mi cuento favorito porque tiene tantas cosas que podemos estar horas alabando. Una es esa, es aparentemente simple, y yo lo debo haber leído cientos de veces y cada vez encuentro otra cosa. Y hace poco en una lectura me ofrecieron leer lo que quisiera, leí El Sur, y otra persona que estaba, otro escritor que también estaba para leer, me dijo, hacía años que no lo leía y no puedo creer que me acabo de dar cuenta que él en realidad está en el hospital. Y nos fuimos después a tomar un café y seguimos conversando. O sea, tiene una riqueza que es inagotable. Estás spoileando ya la charla, lo que viene. Todavía no habíamos llegado a la parte de cuál es el final de Juan Dalman. ¿Pero está programado para ocultar algo o revelar algo? No. ¿O podemos hablar como si diéramos por hecho que todos lo han leído y que si no lo leyeron no importa enterarse del final? No, para mí no importa. No importa, perdón, además hay que hacer una aclaración. Sí. Nadie dice que en el cuento seamos testigos de la muerte de Dalman. Está escrito todo en pasado, no sé qué pretérito es, lo había anotado, no me acuerdo. Todo en pasado salvo la última frase. Salvo la última frase. Y la última frase, en realidad, nos parece estar diciendo que el sujeto está yendo al muere, pero no muere. De hecho, esto es una infidencia, en una novela que todavía no publiqué, armo la misma escena con un francés en vez de un hijo de inmigrantes bávaros, no me acuerdo ni qué era, alemanes, y el francés lo caga a cuchillazos al gaucho. Claro. Ese es un efecto Borges. Claro. A mí me parece que esto también habla de la riqueza del cuento. Tiene espacio para tantas interpretaciones que las interpretaciones hablan del lector, ¿no? Y me encanta ver que Daniel pueda pensar que Borges se fue a agarrar a cuchillazos con estos matones y podía ganar. Eso habla de... No era Borges, sí, bueno, sino su Dalman, figura. Perdón. Sí, Dalman. ¿No la publicaste, Daniel? No, estoy un poquito atrasado. Quizás me la puedo apropiar también. También. Hago las dos cosas. Sí. Sí. Tengo un pequeño problema. Los editores siempre me dicen escribís demasiado como si fuera un pecado. Y yo les digo, obvio, como cada libro que publico se vende un poco menos, voy acercándome a la progresión cero, que es la perfecta. Claro. Bien. Pero hay algo de... No sé por qué estamos dando vueltas sobre esto. Igual no les hagas caso, porque a mí me dicen escribís demasiado poco. Claro, obviamente. No tienen claro. una medida satisfactoria. Y la función del editor es la histeria, por definición. Quizás pueden trabajar como Borges y Bioy y llegan a un equilibrio, ¿no? Tipo el Borges. Sí, el Borges, perdón. Ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, estuvo Juan Becerra. Yo leí la intervención, bueno, Becerra. Dio el discurso inaugural. Dio el discurso. Becerra tiene la sospecha de que Borges no fue lo que hubiera debido porque Bioy Casares tomó la posición materna de castrarlo. Porque es cierto, Borges cuando escribían en dupla, Borges hablaba de pedofilia, homosexualidad, incesto, etcétera, etcétera, y Bioy le decía... Y además se enredaba en los chistes de una manera increíble. Entonces, eso que, por ejemplo, para Bioy era ilegible, a un lector como Humberto Eco le causaba gracia. O sea que la ilegibilidad era una cuestión de moderación de un garca de San Isidro como era Bioy, gran escritor, por otra parte. Pero bueno, ¿por qué nos perdimos en esto? ¿Vos ibas a moderar o ibas a hablar? Yo estoy moderando, aunque no parezca. En realidad estoy haciendo preguntas. Ustedes se están como desviando en laberintos. Bien. No, bueno, ya no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, gracias. Sí, era un cuento que podía llegar a ser una puerta de ingreso a la literatura de Borges. Sí, sin duda. Borges es un escritor didáctico. Cuenta los cuentos contando cómo escribe los cuentos. De eso no hay duda.
El sur es un cuento facilongo en un nivel superficial, es una serie de hechos. Como bien dice Alejandra, hubo un escritor que no se dio cuenta que Dalman se estaba muriendo en la clínica y en realidad todo es un sueño de Dalman. Creo que hay más claves para leerlo y más interesantes. El sur es un cuento binario. Digo, todo esto que puedo decir, si puedo decirlo, se me ocurrió releyéndolo porque hacía años que yo no lo releía y era de los cuentos que menos me interesaba, desde el inicio. Mi top 5 sería Trónuc Orbis Tertius, La Biblioteca de Babel, Los Teólogos, La Búsqueda de Averroes y algún otro que tal vez no me acuerde que podría resucitar, y el Aleph, etc. Bien, esta es una mesa oriental, esto tengo que decirlo. Y no es un chiste. Si a Daniel le sacamos una de las D de su apellido cita la piedra negra de la religión musulmana. Bien. Y Borges es la meca de la literatura argentina, hoy por hoy, nuestro Homero, etcétera, etcétera. Bueno, Alejandra tiene orígenes orientales, podríamos aceptarlo. Yo soy un escritor orientalista. Sí, semita de origen, pero no importa, orientalista. Mi antepenúltima novela es Un crimen japonés. Y el cuento El Sur de Borges es una reversión del cuento de la muerte que espera a un tipo que sueña que hay un tesoro en Isfahán y va corriendo a encontrarlo y ahí se encuentra con la muerte. En este cuento, fíjense que el personaje de Dalman lee un ejemplar de Las Mil y una Noches, primera clave. Y hay un binarismo. Dalman, que es completamente propio de Borges, la duplicidad del origen familiar entre el origen europeo culto y el origen europeo ignorante. Padre culto, madre de familia prácticamente analfabeta. El texto que está leyendo Dalman cuando tiene el accidente y se raspa la frente, o que cargaba, es un ejemplar de Las Mil y una Noches, incompleto, fragmentario, Borges dice descabalado, en la versión de un orientalista alemán judío que se llama Weil, o Weil. Weiss o Weiss. Bien, exactamente. W-E-I-S. W-E-I-L. W-E-I-S. Ese, yo lo leí impreso, lo bajé de un PDF y yo creo que hay erratas. Era S y no L. Bien, lo mismo. Después están claramente los dos niveles. El nivel donde el personaje viaja, pero en realidad está tirado en la cama soñando, que es un efecto del malentendido que es propio de ese cuento. Yo lo estoy diciendo de manera incompleta porque cuando salía para acá me di cuenta de la relación entre Borges y ese cuento que, por otra parte, Borges y Bioy publican en la Antología de la Literatura Fantástica. No me acuerdo el título, es el de la muerte que espera a un sujeto en un lugar y el sujeto se precipita y va a otro lugar. Bien. En todo el texto de El Sur, una de las palabras que más se repite es muerte y la otra es noche. Y además hay un paraíso que es la estancia anhelada por Dalman, que pertenece a su familia y a la cual él va a ir en algún momento, y esa estancia que él añora, que es su tesoro de Isfahán, digamos, es la muerte. ¿No? Y tenía ideas más interesantes, incluso había notado, pero déjenmela pasar. Después dice, claro, hay cosas como la fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y una Noches sirvieron para decorar pesadillas. Malas noches. Está todo el tiempo. La ciudad a las 7 de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja. El aire de casa vieja es el aire del cementerio. Y después está la palabra noche de nuevo. Quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme, el cementerio. Y después el coche, la llanura, bueno, transfiguración y muerte, no importa. Nada. No voy a seguir charqueando. Perdón, y hay otra relación muy interesante. Hay un gato que es la eternidad y el gaucho que le tiene el cuchillo es también la eternidad.
El gaucho extático. El gato estático y eterno, creo que dice, y el gaucho también parece oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Son las 2 veces que creo que se repite la palabra eternidad. Sí, y el gato, viste que dice que estaba en el presente. Exactamente. Y en la última línea, el texto se va al presente. Ingresa en la eternidad, que es la eternidad de la muerte. Perdón, y una apostilla que es un chivo. En la única línea de diálogo, creo que, si no me equivoco, el gaucho provocador, el que va a matar a Dalman, suponemos, le dice, vamos saliendo. Esa expresión, que también lo coloca en una eternidad, abre, creo, a la obra de uno de los más brillantes escritores argentinos, y por supuesto ahora olvidado, que es Miguel Briante, con textos como Ley de Juego, donde el habla argentina local gauchesca deja su impronta. Esa es una de las marcas de la grandeza de Borges, después de todas las magníficas construcciones de los grandes textos. Bien. Hablé demasiado y dije poco, por favor. No, me encantó. No, perdón, incorporo un elemento que lo mencionaba Daniel, que es el libro Las Mil y Una Noches. Pensemos que este cuento tiene una representación biográfica en Borges. Borges tiene un accidente en la Navidad de 1938 y que él en su autobiografía lo pone como punto de origen de su ficción. Dice que después de ese accidente escribe Pierre Menard, autor del Quijote. Más allá de esa discusión de si efectivamente eso no es, él decide que ese es su punto de origen. Ahora bien, me interesaba particularmente Las Mil y Una Noches porque en el cuento es un objeto peligroso y es el objeto que le viene a provocar el efecto de la muerte. Es decir, es un objeto que no es pasivo, no importa que sea peligroso o inocente, es un objeto que interviene ahí, pero pienso en Las Mil y Una Noches, en la trama de Las Mil y Una Noches, donde en Sherezade es el objeto de la vida, la literatura, es lo que le permite salvarla a ella. Entonces, el relato, exactamente. Les quería preguntar en torno a cómo ven Las Mil y Una Noches dentro de este cuento. En realidad es al revés. Este cuento está dentro de Las Mil y Una Noches. Es un capítulo más de esa eternidad que es Las Mil y Una Noches, ¿no? Es un cuento extraído, digamos. Primero es una reversión de ese cuento oriental que yo ya dije, y después también es un cuento donde el relato suspende la muerte, pero no la impide. En Las Mil y Una Noches, la diferencia de Las Mil y Una Noches es que es un nacimiento el que suspende la muerte. Porque es el nacimiento del hijo de Sherezade y el rey. El rey no es el sultán Shahriar. Bien. Bueno, pues quiero que eso Ale. no se hable más. Pero es que estoy de acuerdo en todo lo que dijeron. No tengo nada muy inteligente para agregar. Bueno, hablando de lo biográfico, y también aprovecho y le pregunto a Ale, que Borges se incorpora como personajes en muchos de sus cuentos. Hablábamos de Tlön, Upar Orbis Tertius o El Libro de Arena, por citar algunos, y sin embargo este texto que tiene elementos tan biográficos lo terceriza, ¿no? Es decir, se lo atribuye a Juan Dalman. Digo, ¿cómo ven esa tercerización de la identidad que hace ahí y si creen que tiene alguna dirección literaria? No, me parece otra de las trampas borgianas. No, es para otro movimiento para distraer. No puedo relacionarlo con algo. Tal vez su amor por la literatura alemana, pero eso no. ¿Dani? Y también que de algún modo, sí, claro. que Juan sea como una traducción de Johannes. Eso. Que Juan sea una traducción de Johannes. Sí. ¿Vos sos estudiosa del alemán? No. ¿No? No, intenté, pero no. No pude, como Borges que se enseñó. ¿Viste? Así mismo, sí. Y él dice además que es el idioma propicio para la poesía. Sí. Eso dice Borges.
y que lloró cuando pudo entender un texto. Sí. Pero después, digo, es raro un políglota como él que haya rebotado. En una de esas charlas dice que ya no sabe alemán, que sabía algo y que después lo perdió. Y debe ser de su época de Ginebra, ¿no? Digamos, siendo Suiza fronteriza, Sí. debía tener el alemán como uno de los idiomas que estudiaban ahí en el college. Sí, sí. Pero yendo a tu pregunta, cuando me mandaron un mensaje invitándome a participar, me dijeron, ¿querés participar en una mesa sobre Borges y el mercado literario? Y yo pensé que, le dije, no, yo qué sé, Borges y el mercado literario, no sé, inviten a un editor. Pero en tu pregunta sobre el uso del personaje Borges dentro de los textos de Borges y el uso de otros, que no necesariamente son alter egos, aunque en este caso Dalman sí es un alter ego de Borges, el hombre que no sabe cómo se llaman las plantas, que tiene percepción de ciudadano, no de hombre de campo, y que por eso muere con un hombre de campo. El sur es uno de los primeros cuentos de Borges. Probablemente el nombre de Borges pasa a entrar dentro de los textos de Borges cuando Borges ya ingresa en el mercado literario como nombre eminente. Entonces, necesitaba algún subterfugio, Pierre Menard, Juan Dalman, etcétera, etcétera, cuando su nombre no pesaba de la misma manera que cuando se convierte en el autor de Ficciones y el Aleph, ¿no? Sus dos grandes libros de cuentos. Pero, y ahora voy a rebatirme a mí mismo, porque ya en Ficciones aparece el nombre de Borges cuando Borges todavía no era Borges. Así que vayan a saber, porque yo recuerdo, ahora estaba pensando en la primera novela de Sergio Vicio, que se llamaba El Divino Convertible. El personaje es Borges, y salió la crítica a destruirlo. Y a decir que eso lo había hecho ya Paul Auster. Y yo dije, Dios mío, lo que es la crítica argentina. Así que cuando me tratan bien y cuando me tratan mal, pienso lo mismo. Dios mío, lo que es la crítica argentina. Ale, vos comentabas hace un rato que quería específicamente recordar cuántas veces lo habías leído y dijiste cientos de veces, El Sur. ¿Hay algún aspecto en particular que te hace leerlo cientos de veces? Quiero introducir la palabra inquietante porque en la relectura hay algo también inquietante, es decir, hay algo que todavía está y no lo puedo encontrar. Bueno, antes cuando Daniel decía su top 5, yo pensaba, son como los textos en los que siento que Borges un poco se hace el canchero, ¿no? Me gusta, me gusta. Sí, como que cancherea. Sí, la cancherea. La cancherea. Y me parecía bien que a él le gusten esos. Con cariño. Son más cancheros, sí. Entonces pensaba, claro, por eso a mí me gusta más El Sur, porque no cancherea nada, de hecho saca su nombre también. Y a mí me interesa más cuando está más, lo que siento yo más importante, más escondido. Y siento que en El Sur está escondido. Lo que hay por delante es perfecto y maravilloso, entonces es más tramposo todavía. La trama es buena, todo, pero lo que está por detrás es tan profundo. Elegir la muerte, no se me ocurre ningún tema más profundo. Y me parece como una idea más oriental, que antes Daniel decía, hay algo de oriental. Sí. ¿Cuál es tu escritor japonés favorito del siglo XX? Akutagawa. Los 5, ya que hablamos de top 5. Pero voy a ser medio obvia porque sí, son Mishima, Soseki, Kawabata, que sé que a vos te gusta, ¿no? Mishima, Tanizaki, Soseki, Akutagawa, que va primero, y Akutagawa. Segundo, Mishima. Tercero, Soseki. No, tercero, Kawabata. Kawabata y Soseki juntos. Eran pareja. Y
estoy tratando de pensar una mujer. Porque si no, después el colectivo me critica. Puedes decir lo que quieras. Por ahí, Akiko Yosano, que hace poco... No, Sakunosuke Oda. Hay también El Caracol, un libro muy lindo. El signo de los tiempos se llama. Pero seguro... No, y Bayó primero. No, corro todos. Bueno, no, pero dije siglo XX. No, está bien. No, Claro, Sí, pero ahí ya más fácil. te metiste en los haikus. Claro. Bueno, Borges tiene los tankas. Sí. ¿Te gustan los tankas de Borges? Me parecen muy borgianos. No sé si es un elogio o una crítica. No, las dos cosas juntas. Okay. Cuando antes Daniel hablaba de binarismo de un modo también muy occidental, o esto o esto. Y Oriente es más esto y esto. Entonces es una crítica y un elogio. Me parece muy bien. Muy borgianos en el sentido de que no son realmente como un haiku. Ok. Pero son maravillosos. Hay uno que es: el olvido es la meta, yo llegué primero. Pero ese es casi un chiste. Es casi un tweet. Sí. ¿No? O un next. A ver, ¿cómo ahora? Bueno, estamos promediando la charla, así que tenemos que ir hacia ideas en torno a las distintas lecturas que podemos hacer del texto, ¿no? Por ejemplo, si Juan Dalman murió a cielo abierto, si Juan Dalman murió en el hospital, o si Juan Dalman no murió, sino que salió victorioso ahí en la llanura. De nuevo, me gusta la idea de las dos cosas. Como él mismo dijo, era dos hombres. Era como si fuese dos hombres. No me gusta la idea de una u otra. Yo había traído los dos poemas, viste, de los abuelos. Puedes leerlos si querés. Uno de los abuelos, igual que Juan Dalman, murió soñando estar en una batalla, ¿no? Y para mí alguien que muere soñando estar en una batalla, muere en esa batalla. O sea, no se excluyen. Y de eso también para mí habla el cuento. Sí. Sí, está suspendido. Es un ejemplo de cuento de final abierto. Totalmente. ¿No? Muere en el campo. No muere en el campo. Muere en el hospital. No muere en el hospital. Pero final abierto a mí me sugiere que queda, como dice Karina Jelinek, queda a tu criterio. A tu criterio, claro. Si pasó esto o pasó lo otro. Perdón, se acaba de nombrar la palabra Karina Jelinek en el Borges Palusa. Quiero, si hay un cronista acá, quiero que lo publique, por favor. Pero tomemos lo bueno. Pero lo digo, pero reivindicativamente. Entonces, final abierto me da la idea de queda a tu criterio si pasó esto o pasó lo otro. Y a mí me gusta la idea de dos cosas que pasaron al mismo tiempo. Sí. Seguí porque voy a sonar. No sé. Sí. Tengo que hablar más fuerte para que te suene. Sí. Tenés que seguir, Ale, porque te está sonando. Ya está. No, me acordaba, estaba pensando en esto que decía Ale, estaba pensando en su escritura y estaba pensando en mi escritor favorito japonés del siglo XX, que es Junichiro Tanizaki. Y Tanizaki tiene también una especie de sedosa maestría, por ejemplo, en cuentos como El puente de los sueños, donde lo que ocurre es efecto de un sueño, pero también es efecto de un relato, y no se llega a saber, no se llega a determinar del todo. En cambio, en uno de los mejores y a la vez peores cuentos de Borges, que es El jardín de senderos que se bifurcan, digamos, un cuento maravilloso por su invención, por su concepción, y arruinado por la pasión de Borges por la novela policial. Entonces acá aparece la pistola y la pistola mata, y entonces el nombre del personaje asesinado es el nombre de una estación ferroviaria y cerró todo, ¿no? En cambio es cierto, en el sur
pasa y no pasa, deja de pasar y no deja de pasar. Ahora bien, ¿es mejor un cuento que cierra bajo las normas del policial inglés inteligente o es mejor, siendo que la materia de ese cuento es sustancialmente superior en términos de estímulo intelectual y estético, o es mejor un cuento relativamente modesto pero misterioso como El Sur? No sabemos, porque quizá lo que podemos pensar en Borges como primacía respecto de otros autores, digamos, ¿por qué Borges ha hecho desaparecer cruelmente infinidad de generaciones de escritores argentinos, anteriores y posteriores? Primero, porque él operaba siendo un cuentista como novelista, es decir, robaba de todos lados. Cuando uno lee, por ejemplo, los artículos periodísticos de Borges, la crítica de novelas, etcétera, etcétera, que eran libros de 500 páginas, está en la matriz de cuentos de él. Borges mejoraba todo lo que tocaba. Y por otra parte, las traducciones que mejoraba. Eso creo que lo cuenta Piglia en las charlas, donde dice que cuando fueron a traducir la antología de la literatura fantástica al italiano, los traductores italianos buscaron los cuentos originales que Borges y Bioy antologaban, y ellos se enojaron porque dijeron, ¿por qué buscan esas porquerías si nuestras versiones eran mucho mejores? Es decir, trabajaban de adaptadores. También cuenta Piglia que si uno compara los textos de Poe traducidos por Borges y los textos de Poe traducidos por Cortázar, el mismo cuento en Borges tiene 2 o 3 páginas menos. Creo que Aira, que es una especialidad del joven Meca, también hay una anécdota que cuenta, y esto es literatura, que a Aira le dan de traducir bestsellers. Y le habían dado una de las tantas porquerías y Aira lo iba traduciendo, iba leyendo y de golpe se da cuenta que el único personaje que le gustaba en la página 70 desaparece y faltaban 300 páginas. Entonces él decidió que el personaje seguía vivo, ¿por qué no? Bien, eso es literatura. Ahora, hay algo que es, que para mí también dentro de lo que dije, inexpresable, y es robando como robaba, cómo eso se convierte en materia lingüística y conceptual de primera categoría. Y ahora voy a hacer una confidencia que me deja muy mal. Una vez en un asado, yo estaba enfrente de Beatriz Arlo y le digo, che, Beatriz, tengo un problema. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, Borges. Le digo, yo busco, le digo, no hay cómo darle a este hijo de puta. Y me viene y me dice, Daniel, Borges es nuestro Homero, somos astillas del árbol borgiano. Por eso vine diciendo hay que matarlo. Claro. A Gombrowicz le gusta esto. Claro. Bien, 2 últimas cosas y ya vamos cerrando para ir a nuestra siguiente. Estábamos mediando. Pero ya pasó como bastante tiempo después del mediando. Sí, estamos cerca de las 19. A propósito del jardín de senderos que se bifurcan, que lo mencionaba Daniel, y esto que decía Ale en torno a que están ocurriendo simultáneamente las 2 cosas a la vez, pensaba en los universos paralelos, ¿no? Sí. Y cómo puede quizás dialogar este cuento con el jardín de senderos en torno a que hay 2 Dalman. Uno que queda en el hospital y otro que va a la llanura y que no necesariamente se conocen entre sí, no necesariamente se interconectan. El Dalman de Schrödinger. Claro. Sí, o esa simultaneidad que solo él lograba, por ejemplo, en esas listas, en el Aleph, el famoso párrafo del Aleph, también logra que todo eso sea de algún modo simultáneo, ¿no? Sí, perdón, hay una anticipación del Aleph acá, hay una numeración y Borges dice vio, como Borges ve sí. En el Aleph, aunque le hace creer a Carlos Argentino Daneri que no vio nada y que el otro está loco. Porque es la única venganza que tiene el pobre personaje de Borges ante la evidencia de que el primo estúpido, inepto, mal escritor, vanidoso, y argentino y dantesco, se garchará a la mujer que la amaba. Como dice Tangalanga, ¿en qué sentido lo decís?
¿En qué sentido me lo dice? Podríamos decir se acostaba. Ok. Sí, después la publicás. Y la última pregunta, ¿en qué...? Mirá, viste que Borges tenía Sí. esta teoría de que uno genera sus precursores. Sí. Estamos hablando de Karina Jelinek, Tangalanga. Bueno, eso es el Borges Palusa un poco, ¿no? Justamente esa es la invitación. Y me quedé pensando en lo que decía Daniel, esto de que él vio esta repetición como un anticipo. Bueno, en realidad creo que el Aleph es del 45, 46 y el Sur es del 53. El Sur es del 53. El Sur es del 53. O sea que no es de los primeros textos. No. No está corregido y reescrito. Lo escribe en 53, pero lo incorpora en ficciones. Vuelvo hacia atrás. Lo pone como si fuese anterior. Exactamente. O sea que el Sur anticipa la simplicidad de los últimos textos de Borges, simplicidad aparente. Exactamente. ¿No? Cuando ya no podía leer. Es una buena idea. Sí, pero es otra clase de simplicidad, ¿no? Sí. Bueno, la simplicidad de los últimos textos de Borges es la simplicidad de la fábula y de la alegoría. Esto es un cuento, claramente. Sí. ¿No? No, lo que les quería preguntar, se habla, bueno, de la parte fantástica de Borges, se habla de la parte gauchesca de Borges, y pareciera que este cuento tiene el elemento fantástico y además tiene el elemento gauchesco, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, sí tiene las dos cosas. No sé, me cuesta decir algo más porque está tan claramente así, y por eso es perfecto también, por eso está todo Borges ahí. Decíamos antes la enumeración, el Aleph está ahí, la gauchesca, su biografía, todas sus ideas están ahí. Y por eso lo leíste centenares de veces. Sí, y cada vez encuentro más. Yo creo que se va ahora del festival y lo va a leer. Claro. ¿Lo vas llevando la cuenta? Todavía no, ¿no? No, pero bueno, y además tengo la suerte de que es tan cortito, porque mi maestro leía todos los años Moby Dick. Entonces leer el Sur tampoco es tan meritorio. Claro. Es cierto. Coincido con esa lectura doble, pero lo incorporo dentro del ciclo oriental de Borges, el Sur. Lo extraigo de la campiña argentina y lo meto en la antología de la literatura fantástica. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Alejandra Camilla, a Daniel Gebel, por esta extraordinaria clase sobre el cuento del Sur.